Continuando con el desarrollo de los videos tutoriales concernientes al programa de formación bajo modalidad virtual Control de Sólidos, en esta oportunidad hablaremos acerca de los principales equipos utilizados en el sistema de control de sólidos, iniciando con lo que es la zaranda vibratoria. Es importante recalcar que la zaranda es considerada como el equipo más importante para controlar sólidos. De hecho, debe funcionar desde el inicio de la perforación, ofreciendo por supuesto máxima eficiencia para lograr el mayor rendimiento entre todos los equipos de control de sólidos restantes, los cuales hablaremos en videos tutoriales subsiguientes. De igual manera, la zaranda, valga la redundancia, debe procesar todo el caudal en circulación y no debe operar en ningún momento con mallas rotas. Tampoco deben existir fugas ni puenteos, también conocido como bypass. Adicionalmente, la malla más fina por utilizar es aquella que no ocasione pérdidas excesivas de fluido y que no cause la sobrecarga de los hidrociclones. Por consiguiente, este equipo, también conocido como Shelly Checker, colador, cernidor, rumbera o temblorina, es el único que procesa todo tipo de fluido, con o sin peso. A diferencia de los hidrociclones y las centrífugas, esta separa partículas sobre la base de un tamaño. De igual manera, la mayoría de las zarandas utilizan 2 o 3 mallas intercaladas y su permeabilidad o conductancia disminuye por los soportes que forman las durmientes donde ellos descansan. En términos generales, existen zarandas horizontales y verticales. Las primeras emplean mallas iguales en un mismo plano y la segunda 2 mallas, una superior gruesa y una inferior fina. En cuanto a las condiciones del procesamiento de lodo, el volumen de fluido por procesar por una zaranda y la capacidad de separación de ellos, o sea, de los sólidos del fluido, depende principalmente de las RPM del motor, los cuales generalmente trabajan entre 1770 a 1800 revoluciones por minuto, la fuerza de empuje o fuerza G, que será definida más adelante, y la capacidad de las mallas. Ahondando a un poco más acerca de la zaranda vibratoria, podemos agregar otro concepto. Estos son los dispositivos de control de sólidos más importantes, las cuales utilizan mallas vibratorias, como habíamos mencionado anteriormente, y que separan los recortes del fluido. Básicamente, como primera etapa de la cadena de limpieza de fluido o remoción de sólidos, la zaranda constituye la primera línea de defensa contra la acumulación de sólidos indeseados. De igual manera, la zaranda se diferencia del resto de los equipos de eliminación de sólidos en que producen un corte prácticamente del 100% al tamaño de abertura de la malla. Básicamente una zaranda de malla 200, por nombrar solo alguna, 200 cuadrada por supuesto, eliminará el 100% de los sólidos más grandes que 74 micrones, lo cual elimina la necesidad de emplear un desarenador. En cambio, las mallas de zaranda tipo sándwich, los hidrociclones y las centrífugas que se usan actualmente tienen eficiencias de remoción variable para diferentes tamaños de partículas y se les suele atribuir una clasificación D, las cuales se describirán más adelante, para el tamaño de partícula que se desea eliminar. Muchos problemas potenciales pueden ser evitados u observados y ajustados eh, ajustando la zaranda. Repito, muchos problemas operacionales que posiblemente puedan ocurrir durante las operaciones de perforación pueden ser evitados siempre que se observe detalladamente la zaranda y ajustar para lograr su máxima eficiencia. El uso de mallas con los entramados más finos para eliminar la mayor cantidad posible de sólidos durante la primera circulación del pozo constituye básicamente el método más eficaz de control de sólidos. Esto, por supuesto, impide que los sólidos sean circulados de nuevo y que su tamaño se degrade tanto que no puedan ser eliminados. De igual manera, las zarandas pueden eliminar hasta el 90% de los sólidos generados, a menos que las zarandas estén funcionando correctamente y tengan mallas con los entramados más pequeños posibles. Todos los demás equipos estarán sujetos a sobrecarga y a una operación ineficaz. De igual manera, las zarandas no pueden eliminar los sólidos que tienen tamaños de limo y coloidales, por lo consiguiente se hace necesario utilizar la dilución y otros equipos para controlar los sólidos perforados del tipo ultrafino. Por consiguiente,
debemos mencionar que el desempeño de las zarandas vibratorias determina la eficiencia total de los equipos de control de sólidos restantes, que los cuales serán detallados en videos tutoriales subsecuentes. Por consiguiente, un pobre desempeño en este equipo no puede ser remediado más tarde. En cuanto a la descripción de los equipos de control de sólidos, específicamente la zaranda, como hemos mencionado anteriormente, es el equipo más importante para lograr remover sólidos y tiene la ventaja de procesar todo tipo de fluido, con o sin varita, es decir, densificado o no. A diferencia de los hidrociclones y las centrífugas de decantación, separa o remueve partículas basadas en su tamaño. Estos equipos trabajan con todo el caudal en circulación y son operados con mallas que no ocasionan pérdida de fluido. Ahora bien, básicamente al trabajar las zarandas desde el inicio de las operaciones con máxima eficiencia, se busca obtener los siguientes beneficios, vamos a decirlo así. Primer término, maximizar la presencia de sólidos secos, es decir, tratar de recuperar la mayor cantidad de fase continua, sobre todo cuando se trata de la parte del fluido más costoso como es el aceite. Maximizar la recuperación de fluidos, o sea, aditivos deseados. Mayor durabilidad de las mallas. Mínimo daño a los equipos aguas abajo, así como reducir los gastos operacionales. Ahora nos preguntamos, ¿por qué necesitamos las zarandas vibratorias? Muy sencillo, para separar parcialmente los sólidos y los fluidos, para minimizar problemas de bombeo, para disminuir abrasividad en tuberías y mangueras, disminuir problemas de hoyo, así como también ahorros económicos, y finalmente mejorar la tasa de penetración de la mecha, es decir, los pies perforados por hora. En cuanto a los principales componentes de la zaranda vibratoria, podemos ver desde la parte superior a inferior señalado lo que sería el tanque receptor, donde cae, valga la redundancia, el fluido una vez que pasa por el manifold de distribución proveniente del flow shock o la línea de retorno desde el pozo. Los motores vibratorios, que son los que hacen los movimientos elípticos, lineales o circulares para permitir el tamizado. Las mallas, tenemos bolsillo o taza de desagüe donde cae parte del fluido. La canasta, la cual puede ser de una o más cubiertas. En ese orden de ideas hay algunos términos que debemos definir y que están relacionados con la zaranda vibratoria. Entre los componentes más importantes tenemos lo que es el channel rubber, el cual son definidas como unas gomas transversales que se utilizan para amortiguar el impacto de las mallas. Recordemos que este equipo trabaja a través de vibración. Tenemos también lo que es el side support, es una especie de baquelitas que soportan de manera lateral las líneas paralelas a la pared de la canasta del checker. Tenemos lo que es el cross support, que es una especie de baquelita que sirve para un soporte transversal localizada a lo largo de la canasta del checker o la zaranda. Tenemos también lo que sería el channel rubber, las cuales son una especie de gomas transversales para amortiguar el impacto de las mallas. Tenemos el side support, una especie de baquelitas que sirven como soporte lateral de las líneas paralelas a la pared de la canasta de la zaranda. Y tenemos el cross support, que son baquelitas utilizadas para soporte transversal, localizadas a lo ancho de la canasta del checker. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, la capacidad de procesamiento de la zaranda vibratoria depende principalmente de las revoluciones por minuto generadas por el motor, la fuerza de G y la capacidad de retención de las mallas. Esto hablaremos posteriormente en videos tutoriales subsiguientes. Acá denotamos la presencia de unos tipos de zaranda vibratoria, algunos modelos. Es importante recargar que actualmente se utilizan tres tipos básicos de zaranda. Con esto damos respuesta a lo que sería qué tipos de zarandas hay disponibles.
Evidentemente, estas zarandas van en función a una serie de movimientos que va a adquirir lo que sería la partícula indeseada sobre la malla, el cual puede ser un movimiento circular, elíptico, lineal, un elíptico balanceado, los cuales van a depender del posicionamiento que se le dé a los motores que vamos a ver posteriormente. En este orden de idea, según las normas de vibración para las mallas, las más comunes o los movimientos más comunes que se conocen son el circular, el lineal y el elíptico. Evidentemente observamos en la ilustración cómo sería el movimiento de la partícula una vez que esté sobre la malla, que va a adquirir para ir, por supuesto, eh, eliminando sólidos indeseados. En cuanto a estos movimientos, por ejemplo, el movimiento circular, básicamente es un tipo de zaranda más antigua en el mercado y produce generalmente una fuerza centrífuga o fuerza G más baja. Podemos agregar también que su canasta se mueve en un movimiento circular uniforme, como vemos en la ilustración, el cual genera un patrón de vibración balanceado en equilibrio. Tenemos un diseño horizontal, generalmente son de diseño horizontal, el cual posee una capacidad limitada de procesamiento de sólidos indeseados. Transporte rápido y mayores fuerzas G, por supuesto, si tenemos con ese modelo disponible. Los vibradores son colocados a cada lado de la canasta en su centro de gravedad con el eje rotacional perpendicular a su canasta. Básicamente son recomendados en zarandas primarias para remover sólidos gruesos tipo Scarper o para sillas tipo Jumbo. A continuación vemos un tipo de zaranda o un modelo de zaranda con movimiento circular. Hablemos en este momento también de lo que serían las zarandas vibratorias con movimiento lineal. Básicamente las zarandas que utilizan movimiento lineal utilizan dos motores de movimiento circular montados en la misma cubierta, donde los motores están configurados para rotaciones contrarias para producir una fuerza G descendiente y una fuerza G ascendente, cuando las rotaciones son complementarias. En este caso vemos lo que acabamos de mencionar en la siguiente ilustración. Básicamente las fuerzas G de la mayoría de las zarandas de movimiento lineal varían aproximadamente entre 3 a 6, donde cada zaranda ofrece ciertas ventajas de diseño. A continuación complementaremos la información acerca del movimiento lineal de la zaranda. Por ejemplo, el movimiento lineal obtenido utiliza dos vibratorios contrarrotativos, como habíamos mencionado. El patrón de vibración balanceado dinámicamente, donde la fuerza neta en la canasta es cero, excepto a lo largo de la línea que pasa por el centro de gravedad. El ángulo de esta línea de movimiento es normalmente entre 45 y 50 grados en relación a la superficie de la zaranda para obtener un transporte de sólido máximo. E igualmente genera un buen transporte y gran capacidad de manejo de fluido, recomendada para todo tipo de operación que requiere el uso de mallas finas. En cuanto al modelo de zaranda con movimiento lineal, presentamos un ejemplo ilustrativo. Del mismo modo podemos hablar de otro modelo, un modelo de la empresa Derrick, de manera con movimiento lineal. Tenemos allí un modelo sueco LM3, zaranda con movimiento lineal. Tenemos el Thule BSM100, otro modelo de zaranda vibratoria que genera movimiento lineal. Acá la tenemos ya de manera más visual. La anterior imagen nos representaba de forma esquemática este modelo. Tenemos el modelo Bragg ATL Min con sistema para cambiar rápidamente las mallas por su tensionamiento, los cuales hablaremos más adelante de estos últimos apartados, es decir, el tensionamiento en las mallas. En cuanto al movimiento elíptico, podemos decir que es una versión modificada de la zaranda de movimiento circular, en la cual se levanta el centro de gravedad por encima de la cubierta y se usan contrapesos para producir un movimiento oviforme
cuya intensidad y desplazamiento vertical varían a medida que los sólidos bajan por la cubierta. Básicamente podemos encontrar dos tipos de movimiento elíptico: un movimiento elíptico desequilibrado, el cual genera un patrón de vibración desbalanceado, donde se presentan diferentes tipos de movimientos sobre la canasta. Igualmente, los vibradores no rotan en el centro de gravedad de la zaranda, aplicándole el torque sobre esta. Básicamente es operado con inclinación hacia la descarga de sólidos, disminuyendo la capacidad. Recomendados para mover sólidos gruesos tipo Scarper o pegajosos tipo Jumbo, arcillosos. A continuación vemos un ejemplo de una zaranda de movimiento elíptico asimétrico denominada Brandt-Ziegler-Checker. Es una, digamos que podemos hablar de este tipo de zaranda, que es una zaranda pionera con solo una malla en su canasta y que por su pendiente negativa tiene poco tiempo de retención y pobre separación. Tenemos también el movimiento elíptico equilibrado, el cual hacemos referencia a los siguientes comentarios. Por ejemplo, su canasta se mueve en un movimiento elíptico uniforme, mejor transporte de los cortes, inclusive mayor capacidad de transporte de los cortes al movimiento lineal. Las mallas duran más debido a que el movimiento elíptico provee un patrón de aceleramiento mucho más suave. Y recomendadas para ser utilizado en cualquier tipo de operación, en especial con fluidos base aceite. Acá tenemos un modelo de una zaranda vibratoria con movimiento elíptico balanceado. Tenemos otro modelo disponible, por supuesto, en el mercado internacional. Otro modelo de zaranda en desarrollo para movimiento elíptico balanceado y lineal. Y a continuación veremos algunas imágenes ilustrativas referente a zarandas vibratorias. Aquí en este momento estamos precisamente viendo lo que son los motores que generan la vibración. Acá de manera más detallada vemos los motores vibratorios y en la imagen del centro denotamos la malla o tamiz. Acá observamos 4 zarandas vibratorias o 4 zarandas primarias que caen directamente del manifold de distribución de fluido. Acá tenemos otra perspectiva tanto de los motores vibratorios como de la zaranda vibratoria, y aquí observamos los botones de tensionamiento de la malla. Tenemos otra perspectiva y a continuación vemos una serie de imágenes donde se denotan el desgaste de las mallas o de las zarandas vibratorias al pasar del tiempo, cuando se le da el respectivo mantenimiento. Fíjense cómo tenemos el desgaste en los soportes de la malla. Esta es la parte de los botones de tensionamiento. Tenemos botones o sujeción de tensionamiento de las mallas bastante desgastado, bastante corroído el soporte de las mallas. Evidentemente que ya estos equipos están fuera de operación por el desgaste y por la falta de mantenimiento. Pues acá tenemos el soporte, aquí es donde se coloca el soporte de las mallas dentro de la canasta del Chelly Checker. Vemos otra retrospectiva. Acá vemos un motor de fondo con un sistema de cableado bastante deficiente. Y vemos parte de la canasta donde este es el soporte para colocar las mallas, y aquí tenemos los botones o los tornillos de tensionamiento bastante desgastados, bastante corroídos, por supuesto. Muchísimas gracias.